Vayikra, ley o gracia, tercera parte. Después del diluvio, toda la humanidad iba a seguir la forma de Noah acerca de cómo relacionarse con Elohim. Al menos ese fue el caso por ese tiempo. Noah estaba bastante familiarizado con los caminos de Elohim. Esos caminos son reflejados en códigos legales de antigüedad nombrados por Noah, que son conocidos por nosotros de manera bastante controvertida, las leyes de Noah o leyes noágidas. Aún Shaul se refiere a estas 7 leyes de Noah en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando habla acerca del Elohim desconocido, le habla a la gente, ¿no?, que adoraban los antiguos. Estas leyes aparecen mencionadas en el libro de Jubileos también. Cosa controvertida también, pero lo mencionamos porque todo esto debe ser sabido también. Es probable que esta sea la base para las tantas similitudes de reglamentaciones en las diferentes civilizaciones, pero esto no tiene nada que ver con el uso bastardeado que los actuales sionistas edomitas pretenden dar a estas leyes, ¿sí?, convirtiéndolas en las leyes de los gentiles. En general, las leyes de Noah son: primero, no ser idólatra; segundo, no blasfemar; tercero, no matar; cuarto, no robar; quinto, no practicar sexo inmoral; sexto, no tomar sangre o comer de un animal vivo; y séptimo, el hombre debe establecer un gobierno humano para administrar el sistema de justicia de Elohim. Después de unos cuantos años del gran diluvio, un poderoso líder mundial llamado Nimrod, un viejo amigo, dirigió a mucha de la población del mundo a una revuelta en contra de Yahweh, y la base real de esta revuelta era su rechazo a obedecer las 7 leyes de Noah y unas cuantas más, ¿no? De aquí en más, los pueblos levantaron sus propias civilizaciones con sus propios sistemas de leyes, aunque vemos que siempre son bastante cercanos al original. Claro que esta revuelta se había estado cuajando por un tiempo al pueblo irse apartando de Yahweh, ¿no es cierto? Nimrod era simplemente el catalizador y líder final aquí. Esta teoría es bastante lógica y explica muchos detalles que los que hablan de que la Biblia copia harían bien en saber. Lo que yo quiero que se den cuenta es que no fue que Elohim tomó un sistema pervertido de sacrificio existente, hecho por el hombre, o sea, de leyes y rituales ya hechas por hombres, y luego lo adaptó y lo usó como base para su sistema de santidad, como podemos encontrar aquí en Vayikra. Y aún no se copia, es risible pensar del creador como de quien se copia. Solo la criatura puede copiar, y eso es lo que hacen Hasatán y el hombre, que son incapaces de crear nada nuevo por sí mismos. Fue al revés. Yahweh primero introdujo su sistema de sacrificio, santidad a la humanidad a través de Adán mismo, ¿no es cierto?, quien por su vez educó a los suyos, y de esta manera justamente tanto Caín como Jebel sabían cómo ofrecer holocaustos, si no, no hubieran sabido tampoco. Y entonces también así supieron cómo andar en los caminos de Yahweh todos los patriarcas prediluvianos, y luego volvió a introducirlo a través de Noah. Noah enseñó a sus hijos acerca del sistema de la justicia y santidad de Elohim, y sus hijos enseñaron a sus hijos, y así sucesivamente. Al principio todo era por tradición oral. Pero como el hombre siempre hace lo que quiere, algunas personas empezaron a ignorar los principios de Elohim, y otros comenzaron a tener sus propios cultos religiosos. Es decir, ellos añadieron sus propios pensamientos de engaño a las instrucciones de Elohim. O sea, la religión según Caín, que ya estudiamos en los capítulos 12 y 13 de la serie de Bereshit. Y cayeron entonces en adoración falsa e idolatría. El mismo culminó en la Torre de Babel, cuando el mundo estaba otra vez completamente malvado, al igual que antes del diluvio. Y esto lo estudiamos en el capítulo 24 de esa misma serie. A Nimrod se le da el crédito de ser el patriarca de lo que las escrituras llaman el misterio de la religión de Babel, ¿no es cierto? Y claro que esas religiones falsas, tenemos lo que el mundo entero conocía como los estándares de Elohim dados a Noah. Se estaban basando en esas nociones, ¿sí? Y los torcieron para ajustarlos a lo que ellos querían, sus naturalezas pecaminosas y egoístas, y pronto estaban edificando altares a dioses falsos, usando el sistema de santidad de Elohim de una manera pervertida, no autorizada. Sacrificio animal rápidamente se convirtió en un sacrificio humano, y un montón de cosas, ¿no es cierto? Prohibiciones sexuales se convirtieron en incesto, homosexualidad, prostitución religiosa. El hombre siempre tiene un gran arte para hacer estas cosas.
falsas. Al igual que muchas decepciones modernas, estas religiones falsas y sus rituales paganos tenían como base un grado de verdad divina. Sí, porque al final de cuentas existe un pequeño detalle que casi nadie menciona, pero que es ineludible. Es la necesidad humana de rendir adoración a algo que le es superior. Pero la verdad es entonces llegó a estar envuelta finalmente de esta forma en mentiras y ahora casi remotamente era reconocible como una, ¿no es cierto? Como una verdad. En algún momento que hubiera sido pura y ordenada por Elohim. Vayikra va a enderezar estas cosas justamente y va a poner al hombre de regreso en el camino correcto en lo que respecta a la adoración de Yahweh. Yahweh va a decir, no, miren, paren todo, no es así, es como yo digo y lo que yo digo es así, así y así. Esa es lo que Yahweh habla. Pero al igual que el enderezar el camino después del diluvio comenzó con un hombre que era Noah, este camino más reciente va a comenzar con otro hombre, Abraham, que crecerá, se convertirá en 12 tribus y de ahí un pueblo numeroso, Israel, que será conducido por otro hombre como Moshe, ¿no es cierto? Un tipo de Mashiach como nuestro mediador, justamente. Interesantemente, estas prácticas antiguas de adoración pagana que existían mucho antes y durante el tiempo de Moshe nos ofrecen una base sólida para creer en la autenticidad de Vayikra. Justamente, yo señalo esto porque muchos estudiosos de las escrituras sugieren que Vayikra no surge de los días del Éxodo en que salen, ¿no es cierto?, sino de un tiempo posterior, alrededor del tiempo del exilio de los judíos de Babel, en el sexto siglo antes de la era común más o menos. Estas son las teorías de la nefasta alta crítica que sugieren, que las escrituras no fueron escritas por Moshe por orden de Yahweh, sino por sucesivas camadas de sacerdotes, rebajando así la Torah a pura invención humana, evidentemente. También desbancan a Moshe de su lugar. De esta manera pueden colocar tranquilamente su amado Talmud por encima, cosa que siempre hicieron al final de cuentas. Sin embargo, reciente arqueología, evidencia documental nuevamente valida que no solo la autenticidad de Vayikra es válida, ¿no es cierto?, sino que señala su origen alrededor del siglo XII-XIV antes de la era común. Y es cuando nosotros comparamos la evidencia documental y lo arqueológico de las sociedades de Oriente Medio de esa era, o sea, las de Egipto, de Siria, de Mesopotamia, que estaban conviviendo con el contenido de Vayikra, que vemos las inconfundibles similitudes, todo era parecido, todos estaban viviendo en la misma época. Es más o menos como si mañana agarramos un diario que encontremos o varios diarios y están hablando de los celulares y después otros diarios nos están hablando de una época en la que la gente no conseguía comunicarse sino por carta. Nos vamos a dar cuenta que se trata de dos periodos completamente diferentes, con décadas por lo menos de diferencia entre unos y otros, ¿sí? No se están hablando del mismo tiempo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que todas esas similitudes. Mucha evidencia ha sido recientemente desenterrada acerca de la cultura de los hititas, por ejemplo, y de eso nosotros encontramos muchos más ejemplos de formas literarias de Vayikra, al igual que las prácticas religiosas de esa era, o sea, muchas cosas que son similares. Nosotros no solo tenemos documentos escritos, sino también pictóricos, grabados, ¿no es cierto?, en paredes, como se utilizaban en esas épocas, monumentos que verifican y complementan cómo se veía lo que estos cultos paganos practicaban. Y como uno debe esperar, los mismos caen muy bien con lo que es establecido en Vayikra. Es extraño que los estudiosos modernos no se cuestionen al menos si los documentos escritos en los templos egipcios o ugaríticos realmente son cosas que sucedieron. No se lo preguntan mucho, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos de estos estudiosos ven la descripción de las escrituras de las prácticas religiosas de los israelitas como de poca confianza. O sea, los egipcios sí, pero estos no, ¿no? ¿Quién será el que está por detrás? Ciertamente ha habido algunas redacciones de los textos sagrados de las escrituras con el pasar de los siglos. Miremos a nuestro alrededor y veamos la cantidad de versiones de las escrituras que tenemos disponibles hoy en día. Aún así, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, encontramos que las variaciones dentro de los textos de las escrituras del tiempo antes de Mashiach hasta ahora son muy escasas realmente y bastante poco relevantes en su gran mayoría.
y mucho menos de lo que se les acusa. Como lo demuestra cualquier investigación comparativa con los manuscritos. Lamentablemente, este ha sido otro golpe que ha sufrido. Y esto es en comparación con lo que las versiones modernas mesiánicas manipulan la comprensión de las escrituras, especialmente en lo que se refiere a la persona de Mashiach y su divinidad. Sutilezas que muchos no ven porque no tienen la suficiente comprensión del texto. Sin embargo, roban muchas cosas. Repito, basta hacer una comparación con lo que dicen los originales para ver la manipulación en la traducción. La manipulación no está en los originales. Los originales siguen diciendo lo que dicen, pero cada uno en su idioma, y como la mayoría de nosotros no los hablamos, necesitamos las traducciones. Y ahí vamos a comernos lo que el señor traductor quiere que leamos. Por lo que no hay razón para nosotros tomar a Vayikra por nada que no sea lo que es realmente el sistema original sacerdotal y de sacrificio dado por Elohim a Moshe en el monte Sinai. Con eso dicho, hay evidencia contundente de que alguna de la terminología en Vayikra a través de las escrituras ha cambiado con el tiempo. Lo que es particularmente evidente acerca de Vayikra es que mucha de la terminología que utiliza está referida a una sociedad agrícola, netamente. Eso cae muy bien algunos años más tarde, después de que ellos se establecieron en Canaán, ¿no es cierto? Pero en el momento de los escritos originales de Vayikra, los hebreos eran como beduinos, eran errantes en el desierto y no eran agricultores, y eran poco agricultores en lo que habían estado en Egipto, no que no lo hubieran sido, pero no eran agricultores en el sentido al cual llegaron a ser. Los estudiosos, los maestros han debatido con esto y muchos otros aspectos de las escrituras al tratar de determinar qué es original y qué ha sido alterado. Una cosa es cierta: en todos los documentos de escritura de antigüedad que han sido encontrados y examinados, sin importar de qué cultura o qué lenguaje, ni tan siquiera de qué era la intención, el significado, los principios, las profecías, los atributos dichos de Yahweh encontrados en estos documentos han permanecido inalterados. Y esa es la conclusión unánime de hasta los críticos más fuertes y moderadores de las escrituras, de manera que esto prueba la omnisciencia de su autor, lo que él permite que se toque o no, y quien ya en el desierto les determinó las leyes que deberían aplicar cuando entraran en la tierra prometida, porque vamos a ver que la mayor parte de todas las leyes que estamos estudiando no podían ser sino realizadas cuando entraran en la tierra. Por ese motivo mismo, muchas de estas ofrendas solamente fueron realizadas pues que entraron en Canaán. ¿Acaso Israel siguió fielmente el plan sacerdotal de santidad que fue escrito en Vayikra? En general fue completamente desobedecido, solo esporádicamente sabemos. Y cuán cercano al original al seguido variaba de grado de era en era. Y eso lo podemos ver tranquilamente en la época de los jueces, el desastre que fue. Por ejemplo, una de las instrucciones base de la Torá era que la familia de Aarón debía formar la línea del sumo sacerdote. En algún momento de la historia eso terminó debido a la rebeldía. Sí, y eso debería alertarnos acerca de la terminación de ciertos pactos y promesas considerados eternos, porque esa promesa fue eterna, pero cuando uno quebranta el pacto, lo eterno se viene abajo, ¿sí? Además de que la palabra traducida por eterna ya dijimos que no significa eterno. Entonces, en Shiloh, algunos sacerdotes de la línea Moshe estaban compitiendo por el sacerdocio. Para el tiempo de David, la familia de Sadoc, un descendiente de Aarón, tomó control de ese rol nuevamente, esta vez determinado sí por el propio Yahweh, él los levantó. Al pasar del tiempo, hubo sacerdotes y templos compitiendo. En el tiempo de Yahshua, los odiados samaritanos habían construido su propio templo, ¿no es cierto?, separados en Samaria, en el monte Gerizim, y tenían su propia versión de la Torá, ¿sí? Técnicamente es conocida como la Torá samaritana o la Biblia samaritana. Ellos tenían su propio sacerdote, sus propios rituales, algo así como la iglesia de la iglesia común, ¿no es cierto?, y la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente y la de Occidente, una cosa así. Cada uno tenía
tenían su propio papa y sus propias pavadas también. Ninguno de los cuales, de esos sacerdotes, rituales o las cosas que hacía el otro, era reconocido como legítimo por la corriente principal del judaísmo que estaba centrada en Jerusalén. ¿Sí? 7 siglos después, que Israel, al igual en ese tiempo, había sido dividido, ¿no es cierto?, en los dos reinos de Efraín, Israel, o sea, el reino del norte, y a Judá, cada uno tenía sus propios sacerdotes, localizaciones, sacrificios, prácticas únicas de adoración. Por lo que uno solo puede imaginarse la variación que ocurriría a partir de los siglos en lo que conlleva llevar a cabo los rituales que vamos a leer en Vayikra, sobre todo a través de épocas en las cuales no hubo templo, no hubo sacerdocio. Pero al final nosotros debemos continuar absorbiendo el hecho de que Vayikra, al igual que todo en la Torá, está puesto allí para enseñarnos a nosotros, las criaturas que vivimos en el mundo físico, de tiempo y espacio, sobre todo nosotros que estamos en los últimos tiempos, dice, algunos principios espirituales importantes que deben ser aprendidos y aplicados bajo toda circunstancia.